Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 81. El comercio inglés no disimulaba su inquietud, no solo porque resultaba invulnerable aquel último foco de resistencia nacional en el corazón del continente, sino también, y sobre todo, por la fuerza de ejemplo que la experiencia paraguaya irradiaba peligrosamente hacia los vecinos. El país más progresista de América Latina construía su futuro sin inversiones extranjeras, sin empréstitos de la banca inglesa y sin bendiciones del comercio libre. Pero a medida que Paraguay iba avanzando en este proceso, se hacía más aguda su necesidad de romper la reclusión. El desarrollo industrial requería contactos más intensos y directos con el mercado internacional y las fuentes de la técnica avanzada. Paraguay estaba objetivamente bloqueado entre Argentina y Brasil, y ambos países podían negar el oxígeno a sus pulmones cerrándole como lo hicieron Rivadavia y Rosas, las bocas de los ríos, o fijando impuestos arbitrarios al tránsito de sus mercancías. Para sus vecinos, por otra parte, era una imprescindible condición a los fines de la consolidación del Estado oligárquico, terminar con el escándalo de aquel país que se bastaba a sí mismo y no quería arrodillarse ante los mercaderes británicos. El ministro inglés en Buenos Aires, Edward Thornton, participó considerablemente en los preparativos de la guerra. En vísperas del estallido, tomaba parte como asesor del gobierno en las reuniones del gabinete argentino, sentándose al lado del presidente Bartolomé Mitre. Ante su atenta mirada se urdió la trama de provocaciones y de engaños que culminó con el acuerdo argentino-brasileño y selló la suerte de Paraguay. Venancio Flores invadió Uruguay en ancas de intervención de los dos grandes vecinos y estableció en Montevideo, después de la matanza de Paysandú, su gobierno adicto a Río de Janeiro y Buenos Aires. La Triple Alianza estaba en funcionamiento. El presidente paraguayo Solano López había amenazado con la guerra si asaltaban Uruguay. Sabía que así estaba cerrando la tenaza de hierro y en torno a la garganta de su país, acorralado por la geografía y los enemigos. El historiador liberal Efraín Cardoso no tenía inconveniente en sostener, sin embargo, que López se plantó frente a Brasil simplemente porque estaba ofendido. El emperador le había negado la mano de una de sus hijas. La guerra había nacido, pero era obra de Mercurio, no de Cupido. La prensa de Buenos Aires llamaba Atila de América al presidente paraguayo López. Hay que matarlo como a un reptil, clamaban los editoriales. En septiembre de 1864, Thornton envía a Londres un extenso informe confidencial fechado en Asunción. Describía a Paraguay como Dante al infierno, pero ponía el acento donde correspondía. Los derechos de importación sobre casi todos los artículos son del 20 al 25%, ad valorem, pero como este valor se calcula sobre el precio corriente de los artículos, el desarrollo y el derecho que se paga al alcanzar frecuentemente del 40 al 45% del precio de la factura.
Los derechos de exportación son del 10 al 20% sobre el valor. En abril de 1865, el Standard, diario inglés de Buenos Aires, celebraba ya la declaración de la guerra de Argentina contra Paraguay, cuyo presidente ha infringido todos los usos de las naciones civilizadas, y anunciaba que la espada del presidente argentino Mitre llevara a su victoriosa carrera, además del peso de glorias pasadas, el impulso irresistible de la opinión pública en una causa justa. El tratado con Brasil y Uruguay se firmó el 10 de mayo de 1865. Sus términos draconianos fueron dados a la publicidad un año más tarde en el diario británico The Times, que lo obtuvo de los banqueros acreedores de Argentina y Brasil. Los futuros vencedores se repartían anticipadamente